Hola amigos, ¿cómo están? Soy Andrés Romaña y esto es Perú 21 TV. Hoy tenemos el agrado de contar con el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urriola, con quien conversaremos sobre la reciente sentencia de la Corte Suprema con respecto al derecho a la protesta. Doctor Urriola, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Andrés, muchas gracias por la invitación para poder tratar un tema tan importante como es el que ha puesto en el tapete la Corte Suprema con una sentencia sobre un tema tan importante, ¿no? Como es el derecho a la protesta. Así es. Doctor, empecemos señalando que en estos días, ayer por ejemplo, diversas personas han asegurado que con esta sentencia prácticamente se suprime el derecho a la protesta, el derecho a las manifestaciones. ¿Esto es así? ¿Realmente esta sentencia ha generado que se suprima el derecho a la protesta y a la sentencia? Perdón, y a las No, yo, manifestaciones. no, yo creo que no. Me parece que la Corte Suprema ha tenido una buena intención, pero creo que no ha sabido expresarse en el texto de la sentencia y ha hecho pensar de que la sentencia está reprobando o no está reconociendo eh, el rango constitucional del derecho a la protesta. Ya el Tribunal Constitucional en el año 2008, en un expediente sobre proceso de inconstitucionalidad, el expediente 0012, sí que esto significa un precedente vinculante, pero está en los fundamentos que se exponen en esta sentencia, de que el derecho a la protesta existe. Y es que en materia de derechos fundamentales tenemos que aclarar que hay derechos explícitos que están expresamente contenidos en la Constitución, artículo 2 y siguientes, y en una larga lista, y como también hay los derechos implícitos, es decir, que no están expresamente referidos en el texto constitucional, pero que su vinculación con los derechos explícitos, y es más, su vinculación con la dignidad de la persona, los convierte en derechos fundamentales. Y esa es una labor de interpretación del juez constitucional, particularmente y primordialmente a cargo del Tribunal Constitucional. Los jueces ordinarios también lo pueden hacer. Yo creo que es un tema de redacción. No creo que la Corte Suprema haya querido negar el derecho a la protesta, porque hay que tener en cuenta que el derecho a la protesta es una forma de expresar el pensamiento, es una forma de ejercer la libre opinión, ¿no? El derecho a la creencia religiosa y una serie de manifestaciones de la voluntad de las personas. Claro está que esa forma de expresar la opinión, que es un derecho fundamental, no cabe duda, tiene que ser de manera pacífica, porque si yo opto por expresar mi opinión a través de una protesta pública en las calles, no puedo al mismo tiempo atentar contra la propiedad privada, contra la propiedad pública, de manera violenta e incluso contra la integridad física, ya sea de otras personas o de la misma Policía Nacional o del Ejército. De tal manera que el derecho a la protesta sí existe. Yo creo que el error de la sentencia ha sido no hacer ese análisis mucho más minucioso en el sentido de que la protesta es una forma de manifestar la opinión, el pensamiento, la libre expresión del pensamiento. De otra forma, no se podría, obviamente, un periodista o cualquier persona que escribe un artículo está expresando una opinión y está utilizando ese medio a través del cual está transmitiendo su pensamiento. Pero una persona que quiera expresar su opción política, su opción sexual o cualquier otra tendencia consecuente con su pensamiento, lo puede hacer en la calle protestando. Obviamente es una forma y eso está reconocido como un derecho que está vinculado a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad religiosa. Entonces, sí existe el derecho a la protesta y ya lo ha reconocido el Tribunal Constitucional. Yo creo que el problema de esta sentencia es el error de redacción
más no de fondo. Claro, y como bien usted menciona, que la protesta debe ser realizada de forma pacífica, en esta Así sentencia, es. si bien se trata de un caso sobre una toma de Penal. carretera en Las Bambas, en Apurímac, se menciona también en los ejemplos que está prohibido, por ejemplo, toma de establecimientos públicos, instituciones, propiedad privada, un poco que pareciera que se busca también eh, rodear o señalar precisamente las limitaciones que debe haber en una protesta, sobre todo con lo que hemos vivido, con lo que ha acontecido en el país en los primeros meses de este año, ¿no? Con las protestas que definitivamente en muchos casos han sido sumamente violentas y que incluso han llevado a toma de aeropuertos, carreteras. ¿Usted cree que se ha buscado en esta sentencia regular, por así decirlo, los límites que debe tener una protesta, pero también basándose con lo que sucedió en los últimos meses? Claro, yo creo que esta es una respuesta casi inmediata a lo que con mucha pena y dramatismo hemos visto en los últimos meses, ¿no? Atentar contra aeropuertos, locales del Poder Judicial, de la Policía Nacional, contra personas del ejército que incluso han fallecido y que nos han, que se ha obligado, en cierta forma, a repensar en lo que debe significar digamos, todo el derecho a la protesta dentro de los cauces constitucionales. Si algo bueno podemos encontrar en esta sentencia es que está poniendo énfasis en que una protesta no puede hacerse usando la violencia y atentando contra la vida y la integridad física o la propiedad pública y privada. Ese es el mérito de esta sentencia, pero creo que ha cometido el error de no considerar que el derecho a la protesta es un derecho fundamental porque es un derecho implícito que está contenido en el artículo 3 de la Constitución, porque tiene vinculación con la dignidad de la persona, que a su vez tiene derecho a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión. En esa medida es un derecho fundamental. Y claro, quizás es un error de redacción que no ha sabido establecer el nexo entre ese derecho de protesta, ¿no? Con actos de violencia. Es una sentencia dictada en un proceso penal, quizás ahí está el tema, que no lo han hecho, no lo han dictado con la percepción y desde la dimensión constitucional. Constitucionalmente, el derecho a la protesta es un derecho fundamental. Y está clarísimo, y no es que la sala haya creado acción legal sobre para reprobar los actos de violencia sobre carreteras, bienes públicos, etcétera. Eso ya está establecido como delitos y desde siempre la toma de una carretera es, ha sido, es y será delito. Lo que ocurre es que lamentablemente no se ha hecho respetar esas disposiciones y menos se han castigado. Entonces yo creo que esta sentencia sí va a servir para que los jueces, cuando ocurran estos hechos, castiguen el delito en la medida en que se cometan esos delitos. Pero no puede esta sentencia por alguien exprese a través de una protesta pública su pensamiento, ¿no? Su forma de, digamos, de pensar o la libertad de pensamiento que consagra la Constitución. Eso sí es incontrovertido. Claro, justo eso también le quería consultar. ¿Cuál va a ser el impacto o el precedente que va a dejar esta sentencia? ¿Esta sentencia va a servir como un precedente vinculante para futuras decisiones, fallos judiciales, o simplemente va a Claro, centrarse en este caso en específico? no, en la medida en que una protesta esté debidamente autorizada y se realice pacíficamente, esa es una protesta que está protegida por la Constitución. Pero en la medida, por el contrario, en la medida en que una protesta, ¿no? Que aún estando autorizada, culmine con afectación de la integridad física de otras personas contra la propiedad pública y privada, tomando aeropuertos, carreteras, eso es delito. Y creo que esto va a permitir para reforzar y llamar la atención a
fiscales y jueces para castigar esos delitos de manera efectiva. Y con lo que usted menciona y centrándonos en este caso que es una casación, ¿hay la posibilidad, digamos, que esta sentencia pueda llegar luego al Tribunal Constitucional o ya no habría forma de que pueda subir a una instancia mayor, que en este caso Bueno, sería el TC? podría llegar al Tribunal Constitucional en la parte que erróneamente han establecido de que el derecho a la protesta no es un derecho fundamental. Esa parte sí me parece que no es acorde con la Constitución. Y claro, las resoluciones judiciales pueden ser objeto a través de un amparo, ¿no? Para que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto. Claro. Muy bien, doctor Urbiola, de verdad le agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy en Perú 21 TV. Esperamos tenerlo pronto nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Buenas tardes.